Primero tenemos que resaltar que cualquier estudio científico, el respeto estricto a la verdad es condición sine qua non. Y lo mismo, pues, corresponde a la ciencia histórica. Desafortunadamente en este campo se ha violado esa ley, esa norma tan elemental. Y un caso precisamente que debemos de mencionar es la absurda y grotesca serie que fabricaron, manufacturaron los rusos Alexander Kot y Konstantin Starsky sobre mi abuelo, ¿no? Sobre el revolucionario marxista León Trotsky. Mi abuelo, pues, fue un ser de una inteligencia excepcional y dedicado entero por la lucha por el socialismo, ¿no? Y su personalidad se modeló precisamente en esta lucha. Era atento, cordial, muy servicial con los camaradas del entorno, siempre dispuesto a enseñar, a explicarles las bases de las teorías del socialismo. Y tenía una personalidad jovial y con gran sentido de la ironía, que creaba siempre un ambiente, pues, muy cálido, muy en su entorno, ¿no? Desafortunadamente, en el terreno de la historia, pues no se respetan, vaya, esas normas tan estrictas que en cualquier ciencia, ¿verdad?, se debe de aplicar. Y en ese campo sí ha entrado la falsificación, la fabricación de fake histories, y la serie de León Trotsky es un ejemplo vivo de ello, ¿no? Aquí precisamente estamos en el Instituto del Derecho de Asilo, la Casa Museo León Trotsky. Aquí los que realmente quieran conocer la verdad histórica, la autenticidad del personaje, de su lucha, aquí tendrán toda la información requerida. Y es nuestra misión precisamente restablecer y mantener la verdad histórica, la memoria. Sin memoria no entendemos el presente y estamos incapacitados para planear el futuro. En la historia de la humanidad, las revoluciones han sido verdaderos tsunamis que han marcado el curso de los eventos. Inicialmente tuvimos la Revolución Francesa de 1789 y posteriormente otra revolución de gran trascendencia fue la Revolución de Octubre, la Revolución Socialista de Rusia, donde Lenin y Trotsky fueron precisamente los personajes claves. Cada quien aportó los elementos básicos para el triunfo de esa revolución. El papel de Lenin fue crear una vanguardia revolucionaria. Y el papel de Trotsky fue aportar dinámica, teoría revolucionaria para encauzar ese proceso por la trayectoria correcta. Y es donde, pues, surge la teoría de la revolución permanente, en contraposición a la teoría de la revolución por etapas que defendieron Bukharin y Stalin. La revolución proletaria indica que la revolución debe llegar a una etapa avanzada donde la clase obrera
tome el poder y dirija esa revolución. En cambio, digamos, Stalin y Bukharin apoyaban inicialmente una revolución burguesa. Ellos decían que primero tenía que triunfar la burguesía y una vez que ya estuviera en el poder la burguesía, entonces se podía agendar la revolución socialista. En cambio, pues la revolución permanente, pues sí, pues permitió el establecimiento en los primeros años de un auténtico socialismo. Todas las revoluciones también tienen sus leyes, sus dinámicas, como todo en el universo. Y tras del avance, tras del auge de una revolución, desafortunadamente siempre viene la resaca, el retroceso. La inercia histórica se hace presente y vuelven pues a surgir, ¿verdad?, elementos conservadores y el poder retrocede hacia pues, posiciones conservadoras, antirrevolucionarias. Y en una forma mucho más cruda, más violenta se dio en la Revolución Rusa, en el octubre 17, donde Joseph Yugachili, más conocido como Stalin, que en la etapa revolucionaria pues, tuvo un papel totalmente secundario, pero ya en la etapa de la contrarrevolución pues, fue el que encabezó ese movimiento, ese retroceso, eliminando pues, a todos los compañeros de Lenin. Todos los revolucionarios fueron fusilados, fueron exterminados. Y Trotsky, pues realmente, volviendo a su papel histórico, recordemos que intervino en la preparación de la Revolución de Octubre, posteriormente en la realización de la misma, en el triunfo de la misma y al último, pues en la defensa de sus principios ante el ascenso de la contrarrevolución. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de Stalin hubiera quedado Trotsky en el poder? Esa pregunta la contestó el mismo Trotsky muchos años atrás. Indicó que él, con el ejército atrás, podía haber tomado el poder en unas horas. Pero entonces, dice él, hubiera yo traicionado la revolución igual que la traicionó Stalin, solo que en lugar de una dictadura burocrática se hubiera establecido una dictadura burocrática militar burocrática. Y ahí viene la gran diferencia entre las dos luchas de Stalin y Trotsky. Stalin indiscutiblemente luchaba por el poder a cualquier precio. En cambio, Trotsky no luchaba por el poder. Trotsky luchaba por un ideal, por conservar los principios, la bandera, los fundamentos que fueron base de la Revolución de Octubre. Y aquí en este lugar, pues, el que realmente quiere conocer la historia, la veracidad histórica, aquí encontrará toda la información requerida de quién fue Trotsky, por qué causa luchó y por qué razón cayó asesinado en este sitio. Tras del asesinato de León Trotsky por un agente de la GPU, Ramón Mercader, alias Jackson, una de las mayores preocupaciones de Stalin era tratar de alterar las circunstancias de este crimen que llevaba la marca indeleble
de la hechura de Stalin por su grado de alevosía, traición y ventaja. Él le encargó precisamente a Konstantin Umansky que intercediera con el gobierno de México y, sin mediar recursos de por medio, lograra que el gobierno de México hiciera suya su versión de que el asesinato había sido en un pleito cara a cara con un partidario decepcionado, descorazonado. La historia es una ciencia exacta que requiere absoluta verdad. Y invitamos pues a estos directores, Alexander Kot y Konstantin Starsi, que realmente conozcan los hechos como fueron y no inventen de su fantasía, ¿verdad?, cosas absurdas, irreales, y convirtiéndose en campeones invictos de la falsificación histórica en el cine.